Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente nos reúne a la mesa familiar a hablar de estos temas que nos competen, que nos interesan. Hoy con un tema muy importante y por el cual seguramente muchos de ustedes han tenido que atravesar en algún momento, y que es la internación, pero no la internación común, la internación con un niño, con un bebé, con un hijo, con un sobrino, con un ser querido. Hoy vamos a hablar de la internación pediátrica. Vamos a hablar de ese mundo que hay ahí adentro, qué se vivencia ahí adentro, cómo lo pasan los médicos, las enfermeras, los padres, los niños. Un ambiente difícil de manejar, pero a la vez que con el tiempo se va transformando en una simbiosis, ¿no es cierto?, en una, digamos, con un compañerismo que yo no he visto en otras especialidades. Es lo que se logra en pediatría. Hoy nos vamos a dedicar a eso y para ello contamos con dos profesionales en la materia. Hoy nos visita la doctora Ayelén Marchesi. Ella es la jefa, una de las jefas del servicio de internación pediátrica del Sanatorio Boratti, y también la licenciada en enfermería Carolina da Silva, quien también hace muchos años que está en el tema y que han logrado conformar un equipo que viene trabajando hace ya 2 años para tratar de fortalecer ese sector tan desvalido, ¿no es cierto?, de la salud misionera, que siempre fue la internación y la atención pediátrica. Quiero aclarar también, porque seguramente va a surgir, y yo quiero dejar ya bien claro esto, entonces nos dedicamos a nuestro programa, que el tema de las guardias pediátricas es todo un tema. Es un problema no resuelto. Es cierto que el Hospital de Pediatría es el único hospital en la provincia que cuenta las 24 horas con guardia pediátrica activa, o sea, las 24 horas. Es cierto que los sanatorios privados hacen un gran esfuerzo por tener su guardia activa también, y muchas veces lo han logrado, otros a medias, otros completos, pero nunca se han bajado los brazos. Y cuesta mucho conseguir el recurso humano. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hace unos pocos días, 10 días, hubo una publicación en un medio de mucha circulación en la provincia con una información un poco tendenciosa. Hablaba de que el problema era un tema económico. Y en realidad no es un problema económico. Hablaba incluso de que el monto que percibían los profesionales en el hospital era un determinado monto y que como los privados no llegaban siquiera a cubrir el 50% de esa cantidad, le costaba conseguir a los profesionales. Yo les puedo asegurar, y lo digo como responsable de una de las instituciones más importantes de la provincia, de que las guardias pediátricas en algunos sanatorios privados se pagan incluso una mayor cantidad que en el hospital público. Hay un secreto. En el hospital público, por la amplitud, la complejidad que requiere un hospital como el Hospital Fernando Barreiro, obviamente tienen que haber 4 o 5 pediatras de guardia. En un sanatorio, en una clínica de menor envergadura y que requiere menor atención también, obviamente se llega a 1, con suerte a 2 en los momentos en que hubo mucha demanda, y a veces no se pueden cubrir esos cargos. No se pueden cubrir porque el recurso humano en las especialidades básicas es escaso. Estoy hablando de pediatría, clínica médica, obstetricia y ginecología. ¿Por qué? Porque los nuevos médicos se van diversificando con su criterio, con sus motivos, a otras especialidades, digamos, como la neurología, como la terapia intensiva, como anestesiología, el neurointensivismo, y uno está en todo su derecho, cada uno elige. Yo elegí ser pediatra hace 40 años y no me arrepiento. Las personas que me acompañan hoy han elegido ser lo que son y no se arrepienten, pero quería dejar en claro esto porque
molesta cuando la información es tendenciosa. Nadie en la ciudad de Posadas paga una guardia pediátrica 5.000 pesos por día. Nadie. Nadie paga el 50% de lo que paga el hospital público. Es más, el sanatorio paga incluso más dinero que el hospital en lo que es el costo de una guardia, pese a lo cual cuesta conseguir el recurso humano. Bueno, dicho esto, que es con respecto a la guardia y de lo cual hoy no es el tema, pero quería aclararlo porque cuando uno publica una información de ese tipo, debe chequear bien las fuentes. Y evidentemente no fueron bien chequeadas. Nosotros, por ejemplo, no fuimos consultados y somos referentes. Y cuando pregunté y pedí algunas explicaciones sobre estos comentarios, bueno, los pedí hace 10 días y estoy esperando. La respuesta fue un silencio, nunca me respondieron los mensajes. Así que bueno, para mí está todo muy claro y nosotros seguimos trabajando para recuperar la guardia pediátrica, así como recuperamos la internación. Dicho esto, vamos a dedicarnos a lo que es la internación en los niños, algo que nos interesa a todos y que nos preocupa a todos y que las personas invitadas nos van a explicar muy bien. Así que bienvenidos, 30 segundos y estamos con ustedes. Bueno, buenas noches, estamos de vuelta, bienvenidas. Buenas Carolina. noches. Gracias. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, la idea es, les había presentado la doctora Yelén Marchesi, ella es especialista en terapia intensiva pediátrica, o sea, en terapia intensiva infantil, para lo cual quiero explicarles que ella tuvo que ser primero médica, después pediatra y después hacer la especialidad, Sí. ¿no es cierto? Exactamente. Todo un tema, y eso lleva muchos años, muchos años de formación. Muchos. ¿No? Y la licenciada en enfermería, obviamente, también tiene lo suyo, muchos años trabajando, haciendo la especialidad. Sí. Así que, bueno, la idea es que ustedes, nosotros, como sanatorio, digamos, hace 2 años retomamos un proyecto que lo teníamos no abandonado, pero que costaba progresar porque, digamos, no contábamos con suficientes recursos humanos, la demanda no era mucha y tratábamos de arreglarnos como podíamos, ¿no es cierto? Hoy, después de estos 2 años transcurridos y que todavía estamos en una etapa de formación, sin embargo, ya hay cosas que hemos aprendido, que ustedes nos han ayudado muchísimo. Y bueno, la idea es contar esa experiencia, ¿no es cierto? No solo desde el ámbito de lo profesional, sino también la experiencia, la relación entre ustedes, la relación con los padres, la relación con los niños, porque cuando uno mira las fotos que estuvimos mirando, ve que en momentos parece una guardería, en momentos parece un jardín, una familia, ¿no es cierto? Uno dice internación y cree que son cables por todos lados y tubos y siempre todo sombrío, y no, hoy ha cambiado mucho, y eso ha cambiado mucho con el tema de la relación que hay de permitir que los padres estén adentro, que pasen las 24 horas con ellos, de permitir las visitas adecuadas, aún en etapa de pandemia que no fue fácil, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, hasta aquí yo hablé, así que ahora les voy a pedir que nos comenten un poco, bueno, cómo nace esto. Estamos en una etapa nueva, ¿no es cierto?, con dos especialistas a cargo del sistema, que sos vos, Ayelén, y la doctora Silvana Fernández, quien también, bueno, no que puede... está de guardia hoy. Está de guardia, obviamente, es función de los terapistas hacer muchas guardias. Exacto. Así que, bueno, creo que vamos a hacer un buen programa y vamos a satisfacer todas las demandas de las personas que nos están escuchando. Así que... Bueno, el servicio de pediatría del sanatorio creció, yo creo que a pasos agigantados. Antes de que nos den el lugar físico que tenemos ahora, nos daban camas
Entonces estábamos como en uno de los pisos. Los pacientes tenían habitaciones que eran para pacientes pediátricos y así de a poquito empezamos a internar pacientes, porque a veces llegaban a la guardia y había pediatras que los podían recibir y los internaban, y muchas otras veces también a través de sus pediatras de cabecera, que bueno, Posadas es una ciudad que es grande en algunas cosas, pero los colegas nos conocemos todos, entonces siempre se podía encontrar la forma de solucionar lo que le ocurría a su paciente, y entonces se contactaban con nosotros para que sus pacientes puedan estar internados allí. Hace 2 años nos dieron este espacio físico que está en el primer piso, que tiene 8 camas, las cuales son todas terapizables, o sea, son camas en las cuales el paciente puede atravesar cualquier etapa de la enfermedad, desde que ingresa como un posquirúrgico de una apendicitis o una cirugía programada, una fractura, lo que sea, ingresa, se recupera. Si en esa recuperación ocurre algún problema, que el paciente aumenta su criticidad, nosotros tenemos la solución, y no la ambulancia a otro lado, sino dentro de nuestro sanatorio. Eso se logró en base al pedido que se hizo a los directivos y a la respuesta que hubo como servicio de querer brindarle a las personas que son pacientes del sanatorio, sí, la posibilidad de que toda la familia se pueda atender ahí. Bien. Y que eso siempre ocurra en el mismo lugar, siempre podamos acompañarlos, curarlos en ese lugar donde ellos nacieron, crecieron, se controlaron, tuvieron internados a sus abuelos, a sus tíos, bueno, cosas que por ahí no son lindas, pero que nos ocurren y que son lugares que nos dan confianza. Sí, sí, sí. Y así creció nuestro servicio. Creo que mágicamente, y esto lo tengo que decir, fueron seleccionando a las personas que fueron formando parte, sobre todo a las enfermeras, porque nuestras enfermeras tenemos muy pocas que venían de formación pediátrica pura. Sí. Las otras son enfermeras y enfermeros que estaban en el piso y con vocación eligieron venir con nosotros. Es muy difícil trabajar con niños, pero es difícil porque el corazón duele cuando nosotros tenemos que hacer cosas para curarlos y escucharlos llorar y pedir que se quieren ir a su casa y que quieren que estén los 2 papás. Es muy difícil. Y esos enfermeros, con toda esa vocación, vinieron y aprendieron. Y hoy son grandes maestros. Y es una de las cosas que los papás agradecen mucho cuando se van. La calidez de enfermería enorme con nuestros pacientes, y este ir y venir de los padres y nosotros acompañando. Usted sabe, doctor, porque usted hizo mucha internación, que el enfermero es una persona que está siempre al lado del paciente. Está más que el médico. Exacto. Nosotros vamos y venimos y estamos en un lugar y en otro. A veces descansamos porque nuestras jornadas son muy largas, pero el enfermero siempre está ahí. Sabe historias de los pacientes que a veces nosotros no sabemos porque tienen otra llegada. Exactamente. Y nuestras enfermeros, las chicas, los que fuimos sumando también varones, supieron adaptarse y crear un servicio que es una familia. Eso. Nuestro servicio es una familia. Si se notan digamos, si uno mira estas imágenes, por ejemplo, es decir, pero no parece un chico internado, ¿no? Un chico que está con un suero, está en brazos del papá. Digamos, esto uno no se imaginaba 10 o 15 años atrás, donde uno entraba en una sala fría, ¿no es cierto?, con camas, con monitores. Esto, por ejemplo, ¿es un paciente? Mi hijo. Mi hijo. Fíjense, el hijo de la doctora acompañándole en la atención, los chicos jugando en el piso, por supuesto todo con los cuidados que requieren y de acuerdo a la complejidad de cada... De igual manera también es válido aclarar que hay chicos que pasan por situaciones muy delicadas, muy especiales, muy graves. Gracias a Dios la mayoría pueden recuperarse. Y bueno, y viene después ese momento de despedirlos, ¿no es cierto? Ese momento del agradecimiento. Y uno nota nota que primero
al menos en lo que a mí me tocó vivir, primero hay como un impacto, un choque, como un rechazo hacia el mutuo. Sí. Ahí entra por ahí el plantel de enfermería, que todos eligieron estar en el lugar. Exacto. No fueron seleccionados, todos eligieron, están ahí porque quieren estar. Eso es muy bueno. Y eso se trabaja diferente porque es un lugar que vos querés, que vos amás. Cuando ingresa el niño siempre es difícil para los padres, están nerviosos, llora el niño, llora el padre, porque hay que hacerle laboratorio, hay que sacarle muestras, se hacen todos los estudios diagnósticos para llegar a un tratamiento. Correcto. Y siempre es difícil al principio. Pero con el paso de los días vos vas viendo la mejoría de ese niño y es donde vemos después acá en las fotos que el niño se va contento, la mamá está feliz y todos se van muy agradecidos porque aparte del trato humanizado es un trato profesional el que se da ahí. Exacto. De excelencia. Exacto. Bien. Doctora, desde el punto de vista de, digamos, de las enfermedades más frecuentes que uno suele ver digamos, es un servicio preparado para todo tipo de enfermedades, sí. Como usted decía, para un postquirúrgico, que es una cosa transitoria y a lo mejor lleva pocas horas, 12, 24 horas, hasta una internación prolongada, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo se sobrelleva eso de cuando van pasando los días y el chico tiene que seguir permaneciendo internado y se pone difícil ya? En realidad yo creo que es al revés. Ajá. Porque cuando ellos ingresan, sí. Y está toda la angustia del reciente diagnóstico, si sí. Tenemos un diagnóstico rápido, y de los estudios y de la gente desconocida, los cambios de horario, porque todo el tiempo hay gente hablando, luces prendidas, o sea, no hay día, no hay noche. Se respeta mucho, pero es difícil porque a veces sí. Tenemos ingresos a las 2 de la mañana y bueno, hay que prender las luces y hay que trabajar. Pero yo creo que cuando ellos van pasando los días, se van adaptando a nosotros, nos van conociendo la voz, nos conocen como somos. El paciente que mostrabas recién que estaba en brazos del papá es un paciente que estuvo más de 21 días internado. Fue una patología gravísima. Que se diagnosticó muy rápido, porque realmente fue muy rápido. El sanatorio tenía la medicación indicada, que no se consigue en la provincia, la teníamos ahí. Y el paciente jamás tuvo ningún tipo de complicación y solamente cumplió los días de tratamiento antiviral, ¿no? Y esos 21, 25 días, porque recuerdo que fueron muchos, teníamos hasta el papá que teníamos sillas como esta y lo llevaba como ruedas a pasear porque ya no sabían qué hacer, pobre. Y Lautaro, que se llama nuestro paciente, que le mandamos un beso porque seguramente nos está mirando, siempre quería compartir con nosotros. Venía conmigo al escritorio mientras yo evolucionaba a los pacientes, él jugaba con el sello, con las fibras. El trato va mejorando a medida que nos van conociendo. Yo siempre le digo a los padres, ya vamos a ser amigos, dale 2 o 3 días. Siempre les digo así, sí. Porque al segundo o tercer día ya aparece la sonrisa, ya nos muestran sus juguetes. Es muy raro que un niño siga teniendo un rechazo porque se dan cuenta que están siendo queridos. Sí. Y vamos y les contamos, cualquiera sea la edad, cuando tienen capacidad de comprender, necesitamos pincharte. Necesitamos hacerte esto porque te vamos a curar. Esta panza ya no va a doler, este pie ya va a poder pisar y así. Y la verdad es que ellos lloran porque obviamente no lo pueden evitar, pero después como si nada. Sí. Es difícil porque, como usted dice, hemos tenido pacientes graves, pacientes de riesgo, con patologías, hemos sido la cara de malas noticias. Sí. Eso es muy doloroso. Yo me permito hasta llorar, he llorado con pacientes haciendo estudios porque la angustia de la familia te sobrepasa. Sí, seguro. Hay una medicina que está cada vez más desterrada, que es la medicina del médico frío, comunicador. Sí. Y está la medicina que la pandemia nos cortó un poco, de abrazar, de dar la mano. Nosotros sufrimos mucho en la pandemia porque somos de alzar a nuestros pacientes. La mamá va al baño, entonces alguien le hace UPA. Sí. Y nos permitimos igual hacer eso, porque realmente, más allá del COVID y de los cuidados,
es un niño que necesita unos brazos. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto fue como una gran enseñanza para nosotros y la verdad es que con los días va mejorando. Después empieza me quiero ir, ¿no? Sí. El me quiero ir. Sí, ¿Cuándo me voy de alta? ¿Cuándo me voy de alta? Sí. Pero se sobrelleva muy bien. Sí, sí. Sí, yo recuerdo, bueno, es lo que decías recién, ¿no es cierto? Cuando esto, tiempo atrás, digamos, los servicios eran muy distintos, eran servicios cerrados, eran, digamos, un horario de un informe, entonces los padres estaban a lo mejor 24 horas sin ver al chico y después esperaban todo el informe y el informe se remitía a está estable, está igual, no cambió nada, bueno, otro informe y uno se quedaba como diciendo, bueno, pero ¿y cómo sigo? Bueno, eso fue cambiando, gracias a Dios, ¿no es cierto? Se fue como humanizando más y en eso tuvo que ver mucho la presencia de los padres dentro del servicio, cosa que costó mucho y que todavía cuesta en algunos lugares aceptarlo, pero lo que se vio, y siempre se empezó con la neonatología, por ejemplo, donde se vio que la recuperación de los chicos era mucho más rápida cuando tenían contacto con los padres. ¿Y ustedes como enfermeros eso lo ven, lo vivencian así, que la presencia de los padres es importante? Sí, es importante porque los padres comprenden los cuidados, te ayudan a realizarlos. Exactamente, avisan. Y cuando nosotros le vamos a decir a un niño, te vamos a pinchar, el padre le contiene, le convence que es para su beneficio, le promete cosas, no sé, dulces. Sí. Y bueno, siempre se ve que el padre colabora y ayuda. Eso es lo que es en las terapias abiertas. Ayuda mucho. Está la creencia de que los padres por ahí no entienden los cuidados y no van a comprender lo que hacemos, pero si vos le explicás al padre lo que vas a hacer, le explicás al niño lo que vas a hacer, es mucho mejor los cuidados que realizamos. Es de más calidad, el niño entiende, los diagnósticos se llegan antes porque los laboratorios se sacan a tiempo, los estudios se realizan a tiempo. El niño, al estar contenido por el padre, se recupera mucho más pronto. Sí. Las terapias del mundo ya hablan de terapias intensivas, abiertas. La sedación en el mundo, ya existe la sedación no farmacológica, que es todo esto. Y el acompañamiento de los padres, la música, las pinturas, las ventanas, o sea, que sea más humano, no esto de 1 hora por día y 23 horas sufriendo, porque sabe que, doctor, también a nosotros nos sirvió mucho que los padres nos ven trabajar, porque a veces se entra de 5 a 6, el niño está igual y yo diciéndole está igual y las otras 23 horas se corrió, se aspiró, se medicó, se cultivó, bueno, un montón de términos, pero se hicieron cosas. Los padres en nuestra terapia pueden elegir quedarse las horas que quieran. Nosotros siempre les decimos, cuando el paciente está crítico, esto puede ser largo, entonces quizá estar durmiendo 5 o 7 días en un sillón no te beneficia, pero podés quedarte 4, 5, 6 horas, irte a dormir, volver. Muchas veces le hemos dado habitaciones a los padres de posadas, no del interior ni hablar, pero de posadas, que por ahí vivían lejos, colectivos, bueno, sabiendo que sus hijos estaban en un estado crítico, que estén a un pasillo, a una rampa de poder estar presentes si llegaba a ocurrir lo peor o lo mejor. Casi siempre ocurre lo mejor, por suerte. Los niños son muy fuertes, es mágico. La pediatría es mágica, sí. Es muy lindo. Y les quiero preguntar algo que por ahí es un poco íntimo, pero que también hace que es bueno que la gente lo conozca, ¿no es cierto? Ustedes trabajan en un servicio crítico, conviven con chicos enfermos, con padres que están angustiados, con familias enteras detrás de esos padres angustiados también, con mucha presión. Cuando uno termina una guardia de 12, 18, 24 horas y vuelve a su casa, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cosa? ¿Es cierto eso de que el médico tiene una coraza y de que el médico
es capaz de soportar todo lo que está alrededor y decir, no, yo soy médico y esto es así, se hace lo... Hay un algo, ¿no? Hay una persona. hay una algo persona. Detrás. Y al volver a su casa... El regresar, bueno, a mí me pasa, yo muchas veces he vuelto en el auto llorando, a veces porque di malas noticias, a veces porque las cosas no salieron como yo pensaba, a veces uno pone un tratamiento, el paciente está bien, el laboratorio da mal y uno dice, pero ¿por qué? Y va y le tiene que decir a los padres, mira, el laboratorio no es todo, pero no está mejor, entonces tenemos que ver si... Y la realidad es que la medicina es tan poco certera en muchos aspectos que nunca tenemos la verdad absoluta de decirle con seguridad a los padres, mira, esto es así y tiene que ser así. Sí. Eso pesa. Y cuando uno vuelve a casa, yo tengo a mi esposo que me saca el teléfono, soltá, porque uno se queda, eso. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Sí. Contame qué, sí. Atosigando al que está de guardia, que quedó en su turno, porque no se puede desprender. Los niños, yo siempre le digo a los padres, los chicos tienen una fuerza que el adulto no tiene, son chiquitos, sí. Son inmaduros, sus órganos son más sensibles, pero ellos toleran cosas que a veces nosotros decimos, si yo me hiciera esto, seguro no lo soporto. Y ellos a los 20 minutos de algo se están riendo y están jugando, sí. Y ya pasó. Son fuertes. Son fuertes. Son fuertes. Bien. Y enfermería también, ellos siguen, o sea, todos estamos. Sí. ¿No? Me ha pasado de estar de guardia y que me escriban las enfermeras. Los chicos, sí. ¿Cómo está el paciente tal? Sí. ¿Qué le pasó? Nosotros tenemos algo en el servicio que es de llamarle a los niños por su nombre. Claro. No es cama 8, cama Exacto. 7. Tenemos un paciente que está hace mucho con nosotros que se llama José, que si la gente detrás de las cortinas nos escucha hablar, dice, esta gente está loca. Porque es José, Josecito, le cantamos, le ponemos música con el teléfono. El otro día nos alegramos por avances y decíamos, los que están del otro lado, decir, ¿qué les pasa? Sí. Porque bueno, son pacientes que están hace mucho con nosotros y que han pasado tantas cosas feas que verlos de una manera es un logro, es propio y es de equipo. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Cómo está Josecito? ¿Cómo está el otro paciente? ¿Cómo está este? Solemos comunicarnos así porque nos quedamos preocupados. O te quedas, ¿cómo salió ese estudio? ¿Cómo le va? ¿Cómo se fue? ¿Se fue de alta? ¿No se fue? ¿Qué pasó? Sí. Nos preocupamos. Exacto. Aparte el niño tiene esa capa. A ver, pasa, ¿no es cierto? Que digamos, nunca está dicha la última palabra, salvo en casos muy puntuales. Yo siempre cuento, te he contado y acá, incluso en otros lugares donde me ha tocado estar, anécdotas de cuando recién empezábamos a hacer terapia intensiva, por ejemplo, de que armamos en realidad no era una terapia intensiva, en lo que era el pabellón de pediatría antes, ¿no? Y la llamábamos una unidad de cuidados especiales, después se llamó UCEP, algo así. Sí. Esa la creamos nosotros hace 30 años atrás, ¿no? Y había un chico que bueno, lamentablemente tenía una enfermedad que lo había dejado en coma, tenía tuberculosis que le había afectado la parte cerebral, digamos, estaba en un coma, hacía 6 meses que estaba en coma, él se alimentaba por sonda, chico grande, tendría 10, 11 años. Y bueno, yo recuerdo todas las mañanas llegar a las 6, 7 de la mañana y yo lo saludaba. Pensaba, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Creyendo que él nunca me escuchaba, que no sabía ni mi nombre. Nunca me contestó, por supuesto. Bueno, trabajábamos con él, lo bañábamos, le cambiábamos la sonda, le dábamos de comer, le hacíamos sus tratamientos. Y como a los 6 meses, me acuerdo que ni siquiera venían los familiares ya a verlo porque era del interior, y una mañana entro y era la primera cama y le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, lo llamo por su nombre y seguí caminando y por ahí siento, hola, buen día, me dice. Ay, no. Hola, buen día. Y se despertó después de 6 meses y después y se recuperó totalmente.
se recuperó totalmente. Y él nos contaba que él escuchaba todo lo que pasaba. Que no podía hablar, que no podía manifestar nada, que no podía expresarse, pero que entendía, sabía que hablábamos de él, lo que hablábamos de los otros pacientes. Son cosas que uno, esto de hablar con los chicos y que, como decís, pero ¿qué están haciendo? ¿A quién están hablando? Si él no entiende, él no comprende. Pero hablarle a un chico que está en un estado delicado y que transmitirle todo eso es más que importante, ¿no? Sí. A veces me acuerdo por ahí pacientes graves que uno se acerca, yo siempre por ahí me acerco y le digo, déjame que te ayude, porque a veces los pacientes se van complicando y nosotros necesitamos seguir haciendo cosas. Todos estamos ahí buscando, viendo, bueno, ponemos esto, hacemos lo otro. Entonces, muchas veces nos hemos acercado a decir, déjate ayudar. Sí. Eso es... a mí me pasó algo muy particular, me pasaba en la residencia porque yo estaba en terapia intensiva, era un servicio cerrado, solo camas críticas. Nuestros pacientes se extubaban y se iban al piso. Entonces nosotros no los veíamos despiertos totalmente, quizás estaban 12 horas sin el tubo con oxígeno y ya pasaban con su familia al piso. Por ahí los íbamos a ver al piso porque eran pacientes que habíamos estado noches enteras de peregrinar y de sufrir, y cuando nos escuchaban la voz lloraban. Entonces yo decía, claro, porque sos la voz del pinchazo, la voz del tubo, la voz y ellos realmente sienten todo eso. Por ahí les mostramos a los papás, cuando les hablan, mira el monitor, les digo yo, fíjate cómo sube la frecuencia del corazón, y se nota. Sí. Y ayuda que sea un lugar abierto y que sea un lugar donde los papás puedan sentirse acompañados. Ese es nuestro trabajo. Nosotros, yo creo que nadie puede fingir ser un buen ser humano, digamos, no se puede. No se puede. O sea, no. Uno es bueno o es malo, no hay un gris. Y se nota porque todos nosotros nos ha pasado de que han entrado familiares enojados y enojados porque porque no le internaron antes. Bueno, siempre el primer día es como el primer día. Sí. Y después nos vamos dando cuenta, ellos se van dando cuenta de la contención con nosotros, de que sus hijos mejoran, entonces se van como relajando y ya vamos charlando y vamos como estableciendo una relación mucho más cercana. Eso es lo que tiene nuestro servicio. Al estar como nuestros pacientes en contacto permanente con sus niños, con sus familiares, perdón, hace de que ellos vean realmente que están como si estuvieran en casa, una casa distinta. En una comunidad. Una comunidad, sí, donde hay un buen equipo. Encontrar gente, ¿no es cierto? Hay que ponerse en el lugar de ellos, porque si el médico se limita a ser una persona que revisa, lo toca al chico, le da un informe, está igual, está un poquito mejor o está un poquito peor y se va a su casa, digamos como que queda una sensación de que a pesar de que uno esté haciendo todo lo que corresponde y así poniendo todos sus conocimientos, falta ese complemento humano que uno le trae, le da, es empatía. Exactamente, la empatía, exactamente. Empatía. Eso es lo que tenemos que pensar. Empáticos somos. Sí. Yo como enfermera, cuando voy a pinchar a un pacientito, voy y le digo, ayúdame, y lo hacemos en un solo pinchazo. Y hacemos rápido. En uno, aunque sea un bebé, a veces que es difícil, los accesos a los pediátricos son un poco más difíciles. Entonces, aunque sea un bebecito que no entiende, yo le hablo y le digo, ayúdame, y lo hacemos de una sola vez y hacemos bien. Entonces, yo sé que le va a doler, yo sé, me pongo en su lugar, sé que si tengo un hijo le va a doler y yo me voy a sentir triste. Entonces, lo que se practica un poco es la empatía. Exacto. En todo el equipo. Y todo sale mejor. Bien. Todo sale mejor. Bueno, les cuento que estamos en tiempo de hacer una pequeña pausa. Bueno. Y después nos van a contar un poquito cuáles son las enfermedades o los chicos que más se internan, cuáles son los casos, algún caso especial que hayan tenido, porque si bien son 2 años, pero son 2 años que se trabajó mucho, y lo que uno nota es que pasó de ser un servicio que
comenzó así, como vos decías, ¿no es cierto?, con internaciones aisladas, en pisos separados, y hoy uno prácticamente está viendo un ambiente colmado, siempre con mucho trabajo. Y a mí me llama mucho la atención, y eso estoy hace 30 y pico de años en el sanatorio, hasta a mí me llama la atención estas imágenes, ¿no es cierto? Pero esto es una terapia intensiva, esto es una internación. Uno tiene un concepto distinto el que no ha pasado por una internación con un niño o en un servicio así, tiene el concepto de que, bueno, va a golpear la puerta, va a salir una persona de guardapolvo blanco, le va a dar un informe, se va a ir a su casa, y todo esto está pasando adentro. Si yo no conociera esto, diría, no, esto no es un sanatorio, esto es un jardín, una guardería, un lugar donde los padres dejan a los chicos un rato para que los cuiden. Estas actitudes, por ejemplo, no se ven a diario, no pasa en otras especialidades, obviamente, ¿no? Y trabajar en equipo y con gente, como decía, con gente empática y con gente que ha priorizado trabajar en ese servicio. Eso hay que tener muy en cuenta, porque una cosa es trabajar por obligación y otra es trabajar en lugar. Yo siempre digo, uno pasa muchas horas en el lugar de trabajo. Sí, entonces el lugar de trabajo tiene que ser agradable, tiene que ser bueno, tiene que ser sociable, tiene que a lo mejor uno con una persona no se lleva del todo bien, pero se tolera, se conversa, se hablan. No podemos pretender también que todo sea. No. Así que bueno, les propongo una pequeña pausa, 30 segundos y estamos de vuelta, ¿sí? Gracias.